En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos para celebrar a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es la celebración de Cristo Rey. Hoy es domingo y vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo en un momento. Pero antes de ir ahí, pues veremos qué es lo que Dios nos quiere enseñar para prepararnos y recibir su bendito cuerpo. Pero antes de ir ahí, Padre Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrame mi intelecto, tu luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresar. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén. Padre, purifica mi mente, bendice mi corazón y purifica mis labios para comprender primeramente yo lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Padre Dios Todopoderoso, te consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada like, suscriptor y programa visto nos conceda la liberación de del purgatorio, mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Santísima Madre, hoy consagramos los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo su ser, de todas aquellas personas que van a escuchar este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio del día de hoy, domingo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es San Lucas capítulo 23, versículo 35 al 43. En aquel tiempo las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio, y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué podemos aprender el día de hoy? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? Hoy celebramos a Cristo Rey y casi todos los versículos hablan de si eres el Rey, si eres Cristo, si eres el Mesías, sálvate tú mismo, sálvate. Reprensión, enojo contra nuestro Señor Jesucristo. Pero en la actualidad sigue pasando exactamente lo mismo. Jesús no es Rey, de este mundo no. Dice el versículo, ¿qué es el versículo 35? El primero. En aquel tiempo las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. En la Biblia mía dice: había gente viendo, y los maestros de la ley, los letrados, se burlaban de Jesús. Y en la actualidad sigue siendo lo mismo. Dentro de la misma Iglesia Católica hay mucha gente nomás viendo. ¿Viendo qué?
viendo que otra gente se levanta a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, viendo que otra gente forma parte de los ministerios, viendo que otra gente está haciendo sus sacramentos, viendo que otra gente se integra a la iglesia. Está nomás viendo. ¿Reinará Cristo en ellos? Y otros, dice, y los letrados, los maestros de la ley de aquel tiempo, se burlaban de Jesús. En la actualidad hay muchos que se dicen ser letrados y se siguen burlando de Jesús. Jesús dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. El que come y beba tiene vida y bien abundancia. Y viene un letrado y dice que no, que es un símbolo. Jesús dice, vayan y perdonen todos los pecados. Al que le perdone sea perdonado y al que no, pues no. Pero antes de ello reciban el Espíritu Santo. Y viene otro letrado y dice que no, que eso es mentira. Jesús dice, vayan y bauticen a todos. Y viene un letrado y dice que no, a los niños no. Jesús dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene otro letrado y dice que no, que los niños no, perdón, vamos a bautizarlos en el nombre de Jesús. Eso es lo que están en contra de Dios, mucha gente en contra de Dios. Mucha gente está en contra de Dios, en contra de Cristo en la actualidad. Después habla de los soldados que le ofrecieron a Jesús un vino agridulce. ¿Quiénes son los soldados? La ley, los gobiernos, que van a estar en contra de Jesús, en contra de la Eucaristía. Lo dice la Biblia. Cuando sea removido lo que lo detiene, ¿a quién? A Satanás. ¿Qué lo detiene? La Santísima Sangre. Cuando sea removida, entonces vendrá el hacedor de maldad, el diablo. Y créalo que dentro de la Iglesia Católica, en el Vaticano, el diablo ya está metido. La Virgen María, desde 1531, de 1800, ha venido diciendo lo mismo. La Iglesia se está oscureciendo. Hay una profecía de la Virgen donde dice que en este tiempo, no muy lejano, no pasa de muchos años, usted lo va a poder ver. Va a haber dos papas. El papa elegido por Dios y el papa elegido por Satanás. No voy a meterme mucho en ese tema, después hablaremos de eso, pero es para que se dé cuenta de que el diablo está metido dentro de la iglesia, y si está dentro de la iglesia, el gobierno también está en contra de lo que la iglesia haga en el futuro. Por eso habla de los soldados, habla de lo que representa la ley. La ley también está en contra. Cristo no gobierna en esta ley, en este mundo, en estos presidentes. El presidente de aquí, de Estados Unidos, es católico y apoya el aborto. ¿Usted cree que Cristo reina en ese presidente católico? La respuesta es no. Y después Cristo habla en la lectura, después de que habla de los soldados, habla de que pues estaba en la cruz y le decían que se bajara, ¿no? Le gritaba a la gente, si eres el rey, si eres el Hijo de Dios, bájate. Dice, ¿por qué? Porque en la punta de la cruz, arriba de la cabeza de Jesús decía, el rey de los judíos. Pero en la actualidad, ¿Jesús es el rey de los judíos? No. Si usted le habla de Jesús a un judío, crea lo que dicen que son hijos de Dios, pero con la actitud que toman en contra de Jesús, pareciera que no. Pareciera que son hijos de otra, que no es Dios. Entonces Jesús no reina, en realidad no es rey en este mundo, no es rey de este mundo. Y por último pone a dos ladrones. Uno que en vez de arrepentirse, blasfemia contra Cristo. Si eres de rey, pues va, sálvate tú y sálvame a mí, y ya, punto. Tampoco reina Jesús ahí. En aquel que no se arrepiente, ¿no? En aquel, dice, malhechor, dice la Biblia que estudió, malhechor es aquella persona que hace cosas malas,
Pero aquí estamos hablando de Cristo. Cosas que van en contra de la voluntad de Cristo. Es malhechor. Pregúntele a cualquiera que usted conozca. Usted sabe qué es hacer cosas malas en contra de Dios. Háblele de Cristo. Y verá la respuesta que obtiene y se dará cuenta que ahí no reina Cristo. Entonces, ¿dónde reina Jesús? En el segundo malhechor. ¿Por qué? Porque éste lo defiende, porque éste reconoce su pecado, a lo que nos invita Jesús a reconocer el pecado, y después se arrepiente, a lo que nos invita Jesús a arrepentirnos del pecado. Y muchos letrados dicen, ya ve, este nomás se arrepintió y entró al cielo, nada de purgatorio y nada de confesión de pecado. Y la gente pareciera ser que le encanta oír eso y se salen de la iglesia haciéndole caso a otro tipo de personas. Es que este no sufrió purgatorio, no purgó. Si cargó la misma cruz que Cristo, si fue condenado junto con Cristo, si lo juzgó un juez junto con Cristo y caminaron el mismo camino, la misma cruz, hasta el mismo monte. ¿Por qué? Porque había cometido pecados, fallas, el diablo le cobró lo que le debía, ya no le debe nada. Entonces, si ya no le debe nada, tiene en sus manos la decisión de ir al cielo o al infierno. Y él apostó por ir al cielo. Creyó en Cristo. Y reconoció y defendió la fe. Más que muchos católicos. Defendió la fe. Porque muchos se salieron de la Iglesia Católica y Cristo ya no reina ahí. Este malhechor reconoció a Cristo como rey y enfrentó al enemigo, al hijo de Satanás que estaba al lado de él y le dijo, cállate, ¿no tienes miedo de Dios? ¿No tienes miedo de Dios? De ofender a Dios. En la actualidad hay mucha gente que no tiene temor a Dios. Va en contra de la voluntad de Dios. Va en contra de la doctrina de Dios. Reconoció a Cristo como rey. Y después de que lo reconoce, se arrepiente y pide lo que él desea. Ahí reina Dios. Un corazón donde recibe, donde reconoce sus errores y sus pecados. Muchos dentro de la iglesia ni van y confiesan sus pecados porque no quieren reconocer los errores que tienen. Este lo reconoció. En un corazón que no se reconocen los pecados, Dios no puede reinar ahí. No se está haciendo la voluntad de Dios. Otros, peor, ponen un palo, dicen ellos, porque el palo no va a hablar de los pecados que comete. Así estarán los pecados que tú haces, hermano. Pero el día de mañana que estés en la presencia de Cristo, que Dios te pida tu testigo a quien confesaste los pecados, ¿cuál palo vas a llevar? ¿O qué va a decir el palo? Nada. Esas son doctrinas falsas. Dios dejó sacerdotes en su iglesia para confesar los pecados. Este ladrón confesó sus pecados y se arrepintió frente al sacerdote de sacerdotes, Cristo. Y Cristo dejó sacerdotes y dice en Lucas 10:16, el que los escuche a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Cristo está en el sacerdocio, porque no es el sacerdote humano el que perdona, es Cristo mismo por medio de ellos. Por eso le sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero a veces la ignorancia es atrevida. Hoy es domingo de Cristo Rey. Y bendito sea mi Dios. Cristo quiere reinar en tu vida. En tus manos está, si reina. Si hay un reino, tiene que haber un rey, y si hay un rey, tiene que haber mandamientos. Y Cristo tiene un reino, que es la Iglesia Católica en la tierra y en el cielo. Y tiene mandamientos y sacramentos que se tienen que seguir para estar dentro de este reino. No es obligatorio. Aquí hay dos ladrones. Uno quiso entrar y el otro no quiso entrar. Usted escoja cuál de esos dos usted quiere ser. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo, el común Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. ¿Cuál de esos dos quieres ser tú? Hay muchos personajes, los que se quedan nada más viendo, los que van en contra de la doctrina de Cristo, los que forman parte de este gobierno y por no perder el trabajo prefieren ir en contra de la voluntad de Dios. Aquellos que se dicen ser pueblo de Dios y no lo reconocen. O los dos ladrones, el que se arrepiente de corazón, o el que siguió, purgó la condena, pero a fin de cuentas no quiso entrar al cielo. Se quedó afuera, por voluntad propia, no por voluntad de Dios. Que esta noche reflexiones y que el día de mañana, ojalá amanezcas siempre con la corona de Cristo, que Cristo reine en tu vida, en tu corazón. Ese es nuestro mejor anhelo, que la gente entienda que el tiempo se acerca. Vienen días malos, días malos. Y si el reino está en tu corazón, vas a sufrir demasiado. Porque con Cristo todo se puede, sin Él no se puede absolutamente nada. Que Dios bendiga a sus esposos, a sus esposas y a sus hijos. Porque desgraciadamente los hijos están siendo tentados por Satanás. Que Dios reprenda a Satanás. Y oramos y rezamos por ustedes. Los amamos en Cristo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que así sea.